repaso. Tienen algunas dificultades, algo que no pueden, que no entienden. O todo ya saben. Buenos días, licenciado. Yo tengo una complicación al momento de utilizar las reglas de inferencia, los modus tollens, ponens. No sé si podríamos topar un poquito de eso. Ya haremos entonces un ejercicio. Si tuvieran un ejercicio ustedes que no han podido resolver, me dan, o si no, yo les planteo. ¿Tienen algún ejercicio? A ver. Aquí hay un ejercicio. Entonces, nuestro trabajo es hacer ejercicios. 1. Demostrar la validez del razonamiento, justificando cada premisa que escriba con la regla o ley aplicada. Determinar la validez o no del razonamiento. Justificando cada premisa que escriba con la regla o ley aplicada. El razonamiento dice, si P entonces T, primera premisa. Segunda premisa, R o no Q. Tercera premisa, no R. Cuarta, no, si no P entonces Q. Conclusión, por tanto, T. En la determinación de la validez o no, se aplican leyes lógicas o reglas de inferencia a una o más premisas planteadas. Puede ser a una sola premisa, a dos, a tres, hasta llegar a la conclusión. Esta es la conclusión. Si llegamos a la conclusión, decimos el razonamiento es válido. O hasta llegar a una contradicción. Podemos llegar a no T, es contrario a la conclusión. O a cualquiera. Por ejemplo, a R podemos llegar. Sacar una premisa R con no R son contradicciones. Razonamiento no válido. ¿Bien?
Entonces, a ver, apliquemos algo. Aquí dice R o no Q, no R. A ver, vamos a aplicar el modus tollendo ponens. ¿Quién me puede estar aplicando a 2 y a 3 modus tollendo ponens? ¿Qué debo escribir? Menos Q, dice. Diré negación de Q. No es menos, ¿no es cierto? No Q es, no. Mana en quechua. No Q. No Q. Modus tollendo ponens a 2 y 3. Aplicando la regla de inferencia modus tollendo ponens, se escribe no Q. R o no Q. No R, por tanto Q. No Q. Ahora, vamos a aplicar a 4 y 5 modus tollens. ¿Cómo es? Sí, modus tollens. Para P recordar, sería ¿qué P, sería? P, T. P. P. Sí, negación del antecedente. Escribiremos más. No, no P. Modus tollens a 4 y 5. Inmediatamente escribimos lo que estaba haciendo. P, doble negación. En 6. A 1 y a 7, ¿qué podemos aplicar? Modus ponens. Poniendo Mod- ponens. Poniendo ponens. Sí, sí. Si P, entonces T. Se da P, por tanto T. Modus ponens o poniendo ponens también es. Uno y 7. Hemos llegado a la conclusión. Esta es la conclusión, mire. Por tanto, razonamiento válido. Eso es determinar la validez o no de un razonamiento. Y esto he planteado de un examen anterior. Primer parcial de álgebra de economía, disjusto para economía había sido. Nada de difícil. O algo no se entiende, es un ejercicio de un examen anterior. Los que no ven cómo, por qué, pregunten, no se callen. Realmente he tomado a ver si 2 grupos no me hacían falta. Pero 4 grupos he tomado. El primer grupo que he tomado
Es mi grupo más numeroso, parece. Y he calificado. Realmente una pena, no sé qué pasa, no entienden, no sé. Tanto les digo, no entienden, pregunten, no se callen. Por lo menos yo supongo, dígame, nos plantea cosas que no les enseño, que no deben saber. Nada, ninguna pregunta de esto. Entonces, ustedes van a tener las reglas y las leyes en su mano. Si es examen virtual, inclusive sus cuadernos ahí tienen que hojear. Ha prohibido recurrir a contratistas de examen. Eso, por ejemplo, tengo, y todavía mal lo hace. Exámenes resueltos, no bien resueltos, iguales, muchos tienen. Un solo ejercicio en ese grupo y toditos están marcados. Ahora voy a hablar con ellos. ¿Ya? Entonces, pueden hojear, ya les estoy diciendo, pueden hojear sus cuadernos, sus apuntes en su mesa, sin mirar a otro lado. Cuando alguien está mirando de rato en rato a otro lado o copiando, se nota, copiando de otra parte, yo anoto en observación. Hay personas que se ofrecen para ayudar a resolver el examen sin estar seguros de lo que saben. Ni siquiera entienden bien la pregunta, hacen cualquier cosa. ¿Alguna otra parte del temario del examen? Eso sería el ejercicio 1 de esta clase. Ahí está. El examen de ustedes es solo lógica y conjuntos, ¿no? ¿Qué Sí. cosa más desean repasar? Licenciado, ¿podría explicar la demostración de igualdades? Y a ver. Uno fácil nomás tiene que ser, porque a veces, por lo que es complicado, peor lo entiende. Una demostración fácil. No creo que hayamos hecho esto, ¿eh? A menos B. Entonces, demostrar que la igualdad de conjuntos.
siempre le voy a pedir, ¿por qué? Porque ahí se aplica también lógica. Por eso voy a pedir que la demostración se haga utilizando definición de igualdad de conjunto. Esto no creo que haya. B menos A menos B. Unión B. Todo menos A. Igual B menos A. Dice que estos conjuntos son iguales. Hay que demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Para eso tenemos que saber cuándo dos conjuntos son iguales. Si no sabemos, si no recordamos cuándo dos conjuntos son iguales, ¿qué cosa vamos a demostrar? O cuándo vamos a decir. Es como si nos dijeran, vaya Arbieto, digamos. Si uno no sabe dónde es Arbieto, no conoce dónde va a ir. ¿No es cierto? Entonces, igual, si nos dicen demostrar que estos conjuntos iguales son iguales y no sabemos cuándo son iguales, ¿qué vamos a demostrar? Entonces, para eso, su formulario. A es igual a B, sí y solamente sí, para todo X. Si X es de A, entonces X es de B. Y si X es de B, entonces es de A. Esto hay que demostrar. Cualquier elemento que sea de A, del primer conjunto, A es primero, B segundo, del primero, entonces del segundo. Y si es del segundo, entonces del primero. Esto quiere decir que dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Ningún elemento es solo de uno. Entonces, este vamos a llamar primer conjunto y este va a ser segundo conjunto. Cualquier elemento del primero tiene que ser del segundo y cualquier elemento del segundo tiene que ser del primero. Y para eso, cuando decimos cualquiera, para todo tomamos, decimos, para todo X que sea del primer conjunto. A menos B, unión B, menos A. Aquí la primera operación que aparece es menos, resta de conjuntos. Ahí aplicamos acá definición de resta de conjuntos. ¿Cómo se define? Para eso también uno tiene que saber o tener en la mano definición de diferencia de conjuntos. ¿Cómo se define A menos B? Vean. ¿Tienen o no? Para el examen tienen que tener A menos B es el conjunto de los elementos tal que es del primero
y no es del segundo. A menos B es el conjunto de elementos que son del primero, pero no son del segundo. Aquí es, a ver, dos veces paréntesis se había utilizado. Esto voy a cambiar con llave, corchete y llave. Entonces, es del primero y no es del segundo. En este caso es corchete menos A. Corchete es el primer conjunto. Entonces X es elemento del corchete y X no es elemento de A. Por definición de resta de conjuntos, copio dentro del corchete A menos B unión B. Es del corchete y no es de A. Ahora, dentro del corchete, primera operación que aparece, unión. Definición de unión, ahí. Recordamos definición de unión. A unión B, conjunto de las X, tal que X es de A y o X es de B. Aquí, primero unión segundo. Entonces, en el corchete estamos aplicando X elemento de A menos B y o X elemento de B. Y X no es elemento de A. Solo cambia donde se aplica la definición. Seguimos teniendo operaciones. Aquí hay resta de conjuntos. Definición de resta. Entonces, X elemento de A y X no es elemento de B, o X elemento de B. Corchete. Y X no es elemento de A. Hasta ahora hemos aplicado definiciones de operaciones con conjuntos, resta de conjuntos, unión de conjuntos, resta de conjuntos. Ahora aplicamos lógica. Dentro del corchete. Ley distributiva. De proposiciones.
Decir que X es elemento de A o no es elemento de A es una proposición. Con esto, proposición cuantificada para todo elemento, para todo, cualquier elemento es de A y no es de B, o es de B y no es de A. Es una proposición cuantificada. Entonces, X elemento de B o X elemento de A. Y X elemento de B o X no es elemento de B. Y X no es elemento de A. Ley distributiva. Este con su colectivo se distribuye a cada uno. Es de B y no es de B. Ley del complemento. P o no P. Entonces, X es elemento de B o X elemento de A. ¿Y qué es P o no P? ¿Están viendo? Tal vez estoy indicando una ley y aplico mal. Verdadero. Es una verdad. P o no P es una verdad por la ley del complemento. Y X no es elemento de A. Acá vamos a aplicar la ley de identidad. Por la ley de identidad, ¿qué es paréntesis y B? Paréntesis. X elemento de B o X elemento de A y X no es elemento de A. Otra vez ley distributiva. Entonces, X elemento de B y X no es de A. O X elemento de A y X no es elemento de A. Podemos escribir esto primero, después esto, o este después es escrito primero esto con esto, este con esto. Ley del complemento. Aquí es igual por la ley de complementos. Falso. Falsedad. Entonces, X elemento de B y X no es elemento de A o F. Por la ley de identidad.
es P. Entonces, X elemento de B y X no es elemento de A. Miren aquí esto. X elemento de A menos B es X elemento de A y no es de B. Y aquí tenemos es de B y no es de A. Entonces, X elemento de B menos A. Aquí aplicamos definición de resta. Definición de resta de conjuntos. Ahora veamos. Aquí hemos llegado. Cualquier elemento del primero, y esto es el segundo, había sido también elemento del segundo. Eso es demostrar esta parte de la ley. Esto hemos demostrado. Cualquier elemento del primer conjunto es también del segundo. Ahora hay que demostrar que cualquier elemento del segundo, aquí le ponemos para todo X, X es elemento del segundo, de B menos A. Entonces, por definición de resta, entonces X es de B y no es de A. Entonces podemos escribir por identidad. Entonces, todo de regreso. Las mismas leyes. Entonces, todo elemento de B menos A es también elemento de este corchete. Todo elemento del primero es del segundo y todo elemento del segundo es del primero. Por tanto, estos dos conjuntos son iguales. Para esto, miren, realmente si podría, en el examen yo plantearía, porque esto, con esto, está demostrando que saben, no de memoria, las leyes y las definiciones. Saben utilizar conjuntos, definiciones de operaciones con conjuntos y lógica. Los dos temas entran aquí. A ver, vean, pregunten alguna parte si no está claro. Licenciado, ¿podría explicar una vez más definición de resta de un conjunto? ¿De resta de conjuntos? Sí, ya está casi al final. Ya, aquí está este. Vamos que tenemos esos dos conjuntos. A y B. Sus elementos A, B, C, D, E, F, G, H y J. Los elementos de A son A, B, C, G, F, H. Los elementos de B son B, C, D, E, F, I, J. ¿Cierto? Ahora. A menos B.
Si a A le quitamos B, esto es A, esto es B, eso es A menos B es A, G, H. Es el conjunto de elementos de A que no están en B. El elemento A minúscula es el elemento del conjunto A mayúscula y no está en B, por eso se anota. G está en A y no está en B. H está en A y no está en B. Es la definición del resto de conjuntos. Conjuntos o elementos del primer conjunto que no están en el segundo. Eso dice. A menos B es el conjunto de elementos del primero y no del segundo. B no podía ser elemento de la resta porque está en el primero y está en el segundo. No cumple con eso. Y B menos A. También podemos estar B menos A. B menos A es el conjunto de elementos de B que no están en A. Restamos, quitamos los que están en A. Todo eso. Entonces son D, E, I y J. D, E, I y J están en B, pero no están en A. Por eso. Esa es la definición de resta de conjuntos. Supongamos que es lo mismo, que usted tiene dinero en bolivianos y dólares, dos conjuntos. Le quitan los dólares. Entonces lo que tienes son bolivianos y ya no dólares, menos los dólares. Eso es resta de conjunto. Tienes conjunto de billetes bolivianos y ya no billetes en dólares. Es resta. Quitar, restar es quitar. A mí me enseñaron, si te dicen que enseñes matemáticas en quechua, ¿qué dirías? Me dijeron mi docente de la U. ¿Qué dirías? La resta. Quechua. Quechua es en quechua. Por eso. Le restan, le sacan, le quitan. Quitan los dólares tajachungo, se queda con bolivianos. Eso es el resultado de la resta. Aquí el resultado de la resta es conjunto de elementos que están en el primero y no están en el segundo. O están en el segundo y no están en el primero. Eso es la resta de conjuntos. Diferencia de conjuntos. La resta también se llama diferencia. Suma, resta o diferencia se dice. ¿Está claro? Algo falta de resta. Elementos del primer conjunto. En la resta, el primero se llama minuendo, el segundo sustraendo. Elementos del minuendo que no están en el sustraendo.
¿Alguna otra aclaración necesaria? ¿Problemitas? Licenciado, ahora podríamos hacer un circuito lógico. Ya. Y demostrar que esta proposición es equivalente con la última. Y demostrar la equivalencia. ¿Cómo se demuestran que dos proposiciones son equivalentes? Tienen que saber. ¿Cómo son dos proposiciones equivalentes? ¿Cuándo se dice que son equivalentes? Cuando son iguales. ¿Y cuándo son iguales? Consta que en proporciones no se dice que es dos proporciones iguales, equivalentes. ¿Y cuándo son equivalentes? Tanto hemos hablado. Tienen la misma tabla de verdad. Exacto. La misma tabla. Igual tabla. Esos son iguales.
igual tabla de verdad. Su tabla de verdad es exactamente, y las tablas son iguales. Entonces hay que elaborar tabla de verdad. Era largo. Para trazar el circuito, solamente tenemos circuitos básicos de la I y de la O, en paralelo y en serie y en paralelo. Entonces, los conectivos condicionales tenemos que hacer que desaparezcan. Y para eso utilizamos la ley de equivalencia de la condicional. A ver, ¿quién me puede decir? P, ya no. A, entonces B. ¿Qué dice la ley? ¿A qué es equivalente esta proporción? A ver, lean la ley de equivalencia de la condicional. Es a la negación del antecedente No A, O o B. o B. Esa es la ley de la equivalencia de la condicional. En todas partes donde haya condicional, eso tenemos que decir. No antecedente o consecuente. Aquí. Entonces, anoto. Equivalencia de la condicional. ¿En dónde? Aquí. En el corchete. Aquí en este paréntesis. Y en toda la proposición. Si corchete, entonces corchete, dice ahí. Si paréntesis, entonces no P. Si P, entonces no R. Si no Q, entonces R. En las 4 partes vamos a aplicar equivalencia de la condicional. Equivalencia de la condicional. Entonces, no el corchete para esto. O el otro corchete. Para este, no el paréntesis. O no P. Para este. No Q. O R. Para este, no P o no R. Ya para todos ya parece que hemos aplicado. Para este está. Para este no paréntesis o no P. Para este no corchete o otro corchete. No. Listo. Pero todavía no podemos trazar porque aquí hay negación todavía. Aquí negación de la negación, aquí negación de la disyunción, negación de la disyunción, etc. Entonces aplicamos aquí Morgan, ley de Morgan. Aquí doble negación. Entonces aquí se escribe, ¿no? Equivale, 3 rayas. No es verdad, no lo P.
y no R. O no P. No P y no R. Se niega cada uno y se cambia el colectivo. O PI, aquí no había escrito. PI QOR. Doble negación. No es verdad P y R. O no P. O P I Q I O R. Morgan en todo esto. Y para esto doble negación más no sea. Doble negación. Entonces, no es verdad P y R o no es verdad no P o P o P. Dice no pasaría a ser I. Ah, perdón. Gracias. Se cambia el correctivo para negar. Y P. P I Q O R. Todavía aquí Morgan. No P o no R. Y P. O P I Q O R. Una vez que así estén ya las proposiciones sueltas, simples, unidos con colectivos, y no doble negación o negación de un paréntesis, así, ya se puede trazar el circuito lógico. Aquí todavía no se puede. Conste que trazar el circuito, para trazar el circuito, todo eso hemos hecho. ¿Ya? Entonces, trazamos el circuito. A ver, ojalá que me entre aquí. No P o no R, en paralelo. No P, no R, en paralelo. Y P, en serie. P. O, todo esto en paralelo. PI. P. I. QR. Este es su circuito. No P o no R, y P. O P, I, Q, O, R. Este es el circuito de esta proposición. Sin simplificar. No hemos simplificado hasta este momento.
Trazar el circuito lógico. Licenciado, ¿podría explicar un poquito cómo es la ley de Morgan? No se la escuchó bien. A ver, diga. En la parte que utiliza la ley de Morgan. Aquí. Sí. Aquí hemos aplicado la ley de Morgan y doble negación. La ley de Morgan para esta, aquí, paréntesis o no puedes. Esa es la negación. Entonces negamos cada uno, paréntesis, cambiamos el colectivo y negamos no P. La negación de no P es P. No P es P. Con la ley de Morgan se distribuye la negación a cada uno y se cambia el colectivo. Aquí otra vez la ley de Morgan. Se distribuye a cada uno, se cambia el colectivo. La ley de Morgan, negación de la conjunción es la distribución. Primero distribuimos esta negación al paréntesis y al no P. Y después distribución en el paréntesis ya también. Licen, ¿podría explicar cuándo es en paralelo y cuándo es en serie al trazar el circuito? Bien, esto es lo que tienen que saber bien. Ya se han olvidado. Cuando es con I, es en serie, con I. P, I, Q. Su circuito es en serie, seguidos. P, Q, es su circuito. Con I es en serie. Con O, P, O, Q. Su circuito es en paralelo. Esos son los circuitos básicos. P o Q, P y Q. Entonces, aquí, no P o no R están en paralelo por esta O. Pero este conjunto de dos proporciones unidas con O están unidas con I. Entonces, estos que están en paralelo están en serie con P. Todo este conjunto todo este corchete está unido con este otro corchete con O. Entonces, todas estas llaves en paralelo es con P, I, Q o R. De ahí se hace. Cuando está con O, en paralelo. Cuando está con I, en serie. P, I, Q o R. P, Lice, Q o R. disculpe, ¿ahí terminaría el ejercicio o tendríamos que demostrar si pasa los valores, digamos, a P, si es falso, verdadero, eso? ¿Cómo sé? Ahí terminaría el ejercicio, tendríamos que demostrar, o sea, si P llegaría a ser falso o no P falso, si es que pasa, ¿no? Porque son tipo conectores. Nada tiene que ver todavía aquí eso. Aquí lo que estamos haciendo es trazar el circuito nomás todavía. Vemos esta parte, trazar el circuito lógico. Esto. Ahora hay que simplificar y demostrar que la proporción simplificada es equivalente a esta proposición. ¿Cómo se simplifica? Aplicando leyes lógicas.
Acá tenemos un corchete o otro corchete. Dentro del corchete tenemos PI, PI. Podemos aplicar ley distributiva en toda esta proporción. Ley distributiva. Simplificando ahora, ¿no? PI afuera, dentro del corchete, este paréntesis, no P o no R, o Q o R. PI, PI afuera, dentro de signo de agrupación, corchete, este paréntesis o este otro paréntesis. Ahora vean, todo es O. Podemos aplicar la ley distributiva. Esto equivale a PI. No P o Q o no R o R. Asociativa. Esta es una verdad lógica. Ley del complemento. Entonces tenemos PI no P o Q o B. No P o Q o B. Por la ley de identidad, P o B es B. Entonces todo esto equivale a B, P. Toda esta proporción se simplifica a P. A ver, vean eso. Ahora hay que trazar la tabla de verdad.
Para calificar no los resolví todavía. Me han hecho resolver más bien. ¿Qué más desean aclarar? Ya había sido hora. Nos vamos. Jóvenes, entonces, estudien. Dice dominio y rango va a entrar en el examen. El ¿De qué dominio temas? de- A ver, voy a preguntar a sus compañeros si todos saben de qué es el examen. ¿De qué temas es el examen? Lógica y teoría de conjuntos, dice. Lógica y teoría de conjuntos es el examen. Dominio y rango está en relaciones. Nada todavía tiene que ver. Ahora, si ustedes gustan, tal vez les gusta estudiar, han estudiado esa parte, no sé. Lo van a estudiar para el martes. Hoy día es viernes, sábado, domingo, lunes, feriado. Todo el día pueden disponer para el martes. 4 días. ¿Algo más del examen? Licenciado, ¿el examen va a ser con cámaras encendidas? Con cámaras encendidas en vivo. Prohibido, ya les dije, parece. Prohibido recurrir a los contratistas de exámenes. Hasta a mí me ha llegado una oferta. Si quiero que me ayuden en el examen de tales materias, deposite 50 bolivianos a esta cuenta, así. Y les digo, por lo menos un grupo he calificado, seguramente hecho por contratistas, mal. Un solo ejercicio. Nunca he planteado yo así, de otra manera han planteado, han resuelto, ahora está en observación. Lice, ¿en cuánto tiempo va a ser el examen? Depende, a cada ejercicio voy a poner un tiempo, y depende del número de ejercicios. Mínimo 3, máximo 5 va a ser. 3 minutos o 5 ejercicios. ¿Cómo? Mínimo 3 minutos o 5 o mínimo 3 o 5 ejercicios. No. Cuando se dice mínimo 3, máximo 5, puede ser 3, 4 o 5. 3 o 4 o 5. Cualquiera No, de los 3 números. yo me refiero a los ejercicios o a los minutos. A ver. Usted me ha preguntado cuánto tiempo ha de ser, ¿no es cierto? Entonces yo te le he dicho, depende de los ejercicios. Yo voy a elaborar un examen, supongamos 3 ejercicios. A uno le pongo, es como para que haga en 20 minutos, al otro en 20, 60 ya sería, ya no se puede plantear otro más. Pero si planteo ejercicios que pueden hacer en 10 minutos, entonces tendría que hacer 5 ejercicios. Por eso le he dicho, cuando me ha preguntado en cuánto tiempo vamos a dar, depende del número de ejercicios. Por lo menos en 60 minutos y máximo en 90 minutos, en lo que tenemos. Depende de los ejercicios que plantee. Dice, a principio de semestre dijo que en el examen podríamos revisar nuestros apuntes. ¿Va a ser así igual? Pueden revisar. Pueden ustedes utilizar sus formularios. Si tienen tiempo, pueden hojear sus apuntes, pero prohibido conversar con otra persona. Prohibido estar
copiando de otra parte el ejercicio. Se nota eso. Yo tengo anotado, anoto y veo después, tengo que ver si realmente sabe esa persona para sacar esa nota, si es que tiene buena nota. ¿Ya? Entonces, lo único que les digo es estudien. Nada más. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado.